consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Amén. Y todos Bien, juntos, ¿sí? perdona, bien, y todos juntos para poder cerrar con esta pequeña oración, hacemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias. La persona que esté de anfitrión le pediría que me pueda ayudar con el tema de silenciar los micros cuando por allí se prenda. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces un nuevo tema, un tema que creo que tiene que ver mucho con lo que somos nosotros, con nuestra espiritualidad de ser laicos. Y vamos a tratar un poquito de comprender un poco qué cosa significa ser laico, cuál es la misión que tenemos, cuáles son las objeciones que se presentan a nuestra misión. Vamos a ver también un poco de estadísticas para ver cómo está la situación de los laicos en el Perú, en la medida de lo posible, porque no es que tengamos tampoco mucha información, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar a definir lo que es lo que significa ser laico, y para eso nos vamos a remitir de inmediato a un documento del Concilio Vaticano II, específicamente a la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En el numeral 31 se nos dice claramente que los laicos son en primera instancia fieles cristianos. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Bueno, todos los que han sido bautizados, ¿no? Todos los que se han incorporado a Cristo por medio del bautizo y por lo tanto se han hecho miembros de la Iglesia Católica. Y como tal somos fieles cristianos, ¿no? Al igual que un sacerdote es un fiel cristiano, al igual que una religiosa, etc. Pero los laicos tienen la particularidad de que efectivamente no son miembros de un orden sagrado, ni tampoco se hallan en un estado religioso reconocido por la Iglesia. De tal manera que cumplimos más bien nuestra misión en el mundo y en la Iglesia, recibida también de Cristo, ¿no? La misma misión que ha recibido el sacerdote y la misma misión que ha recibido cualquier fiel cristiano, ¿no? Entonces, en pocas palabras, los laicos somos todos los bautizados que no hemos recibido el orden sacerdotal ni tampoco un estado de vida religioso, y que por lo tanto nuestro campo de acción se remite exclusivamente al orden temporal, ¿no? Y precisamente en ese mismo numeral, en el numeral 31 de la Lumen Gentium, se nos precisa cuál es nuestra misión, que como tal es la misma misión que compartimos con toda la Iglesia, salvo con algunas particularidades, ¿no? Que es la de gestionar los asuntos temporales para instaurar el reino de Dios y conseguir la santificación del mundo. Es decir, nuestra misión no estaría tanto en las cosas que podamos hacer dentro de la parroquia. Claro que también podemos apoyar dentro de la parroquia o dentro de los movimientos, pero sobre todo nuestra misión, ¿no? Consiste en gestionar los asuntos temporales, es decir, de cristianizar el orden temporal, o como normalmente se le dice, orden social o sociedad, etcétera, ¿no? Para poder instaurar el reino de Dios precisamente allí en la sociedad, allí donde nos toca estar, ¿no? Y poder conseguir para todas las personas y también para nosotros la santificación del mundo. Entonces nosotros también participamos de la misma misión de la que participan todos los miembros de la iglesia, que a su vez es la misma misión que la de Cristo, que es la de procurar la salvación de las personas. Solo que nosotros lo hacemos sobre todo en el orden temporal. Es decir, allí donde nos toca desempeñarnos como laicos, ¿no? Allí donde no puede estar la religiosa, no puede estar el sacerdote, estamos nosotros. Me refiero a la vida secular, ¿no? Digamos, al mundo, a las realidades temporales,
a la sociedad en sí. Allí es en donde nos toca estar. Y allí donde nos toca estar, a nosotros nos toca impregnar de espíritu cristiano el pensamiento, las costumbres, las leyes y toda la estructura de la sociedad. O sea, nuestra misión es cristianizar la sociedad. No se remite tanto a cuestiones que tengan que ver exclusivamente con la asistencia pastoral, ¿no? Nuestra labor está en el mundo. Nosotros dejamos de cumplir nuestra misión cuando, estando donde nos toca estar, es decir, en el trabajo o en la casa, ¿no? En el barrio, o si estamos en el mundo de la economía, de las finanzas o la política, no cristianizamos o no impregnamos de espíritu cristiano, de manera racional, por supuesto, ¿no? Esos órdenes, ¿verdad? Además, también nuestra misión se lleva a cabo animando, siendo el alma en la vida social, animando cristianamente el orden temporal, o sea, animando la sociedad como tal, ¿no? Aclarando los principios cristianos, dice la Apostólica Actua Citatem, numeral 6, que es otro documento del concilio, defendiendo los principios cristianos y aplicándolos sobre todo a los problemas actuales. Entonces, nuestro campo de acción, como se pueden dar cuenta, es el orden temporal. Hay algunas asociaciones de laicos que muestran, ¿no? Que hacen muy evidente ese trabajo, como por ejemplo ahí tenemos la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, es decir, son católicos, abogados, y así como tal, pues han fundado una asociación en donde tratan de impregnar de espíritu cristiano, ¿no? El ordenamiento jurídico, en este caso de Colombia, porque es muy importante, ¿no? Impregnar, ¿no? de la fe cristiana, sobre todo el ámbito de las leyes, porque es ahí donde se decide la suerte de todo un país, ¿verdad? Luego también tenemos en Argentina el Consorcio de Médicos Católicos, por ejemplo, que también hacen lo suyo, pero en el mundo de la medicina, precisamente un mundo en el que a veces, en nombre de la salud, se sacrifican a muchas vidas humanas inocentes, ¿verdad? Me refiero al aborto. O a las personas que ya están al final de sus días, ¿no? Como por ejemplo cuando quieren imponer leyes a favor de la eutanasia, ¿no? O el suicidio asistido, etcétera. Ahora, no necesariamente los laicos tenemos que utilizar la palabra católico para impregnar de espíritu cristiano la sociedad, o sea, no necesitamos utilizar la palabra católico. Es suficiente con que sepamos cuáles son nuestros principios y esos principios, ¿no? Proponerlos ordenar de alguna manera, ¿no? Toda la sociedad conforme a Dios. Por lo tanto, si se van dando cuenta, nuestra misión consiste precisamente en santificar el mundo. Y aquí es cuando se abre para nosotros como dos alas, ¿no? Como dos alas que por un lado nos recuerdan que nuestra misión consiste precisamente en santificarnos, primero nosotros en ese orden temporal. Y por otro lado, santificar a las demás personas, ¿no? Que son parte de este orden, y no solamente a las personas, sino también santificar las instituciones de alguna manera, ¿no? Impregnando de espíritu cristiano esas instituciones donde nos toca estar, ¿no? Algunos en las empresas, otros en las universidades, ¿no? Otros en los bancos, ¿no? Otros en el deporte, en la política, ¿no? Etcétera. Pero ahí se despliegan como que dos alas, ¿no? Que hay que tener en claro. Y recordar que a nosotros nos toca santificarnos precisamente en este orden, que no es contrario, por si acaso, no es contrario a la razón natural. Eso lo iremos viendo de a poco, no sé si nos alcance este primer módulo para ir comprendiendo todo lo que hay que saber, pero cuando uno se acerca al orden temporal y ordena el orden temporal conforme a Dios, no va a encontrar nunca una contradicción, ¿no? Con la razón natural. Bien. Entonces, eso debe quedar claro. Nunca va a existir, ¿no? Una contradicción entre la razón natural y el ordenamiento del orden temporal, ¿no? Conforme a Dios. Y esto es importante porque, como les dije, se despliega como que dos alas en nosotros. No solamente buscamos la santificación de ese orden temporal, ¿no? Sino que al mismo tiempo buscamos nosotros que santificarnos, ¿no? Y precisamente el orden temporal va a ser para nosotros el lugar en donde nosotros vamos a procurar alcanzar también nuestra propia santificación, ¿no? Cuando yo converso con mis estudiantes y me toca proponer, por ejemplo, el tema del matrimonio, que es un tema que seguramente para ustedes conocen bien, yo siempre a veces parto con esta pregunta, antes de enseñarle todo lo que tengo que explicarle sobre el matrimonio
a la luz de la doctrina social de la iglesia, yo siempre les digo, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes también, ¿ustedes necesitan casarse para ser feliz? Es una pregunta que yo siempre les planteo, ¿no? ¿Ustedes necesitan casarse para ser feliz? Yo me acuerdo que la otra vez, una amiga mía, unas mejores amigas, me pidió que conversara con su novia, etcétera, ¿no? Que también era mi amigo, lo conocía, bueno, yo le pregunté al chico, ¿no? No era tan mi amigo, yo era más amigo de esta chica, yo le pregunté lo mismo, ¿no? ¿Y tú necesitas, casarte para ser feliz? Y el chico me dijo, no, claro que no, yo ya soy feliz, esto que el otro, ¿no? Entonces le dije, no te cases, pues. Si tú no necesitas casarte para ser feliz, no te cases. Si tu vocación es el matrimonio, entonces tú necesitas el matrimonio para ser feliz. Así como también necesitamos el trabajo para ser feliz, así como también necesitamos el amor para ser feliz, así también como que necesitamos a los amigos para ser feliz. ¿Por qué? Porque para el laico, creo que se va entendiendo mejor, el orden temporal es su lugar para santificarse, pues. ¿En qué consiste la santidad? La santidad consiste en imitar a Cristo, ¿no? Y imitando a Cristo nos salvamos. Y la salvación consiste en estar con Dios, ¿no? En esto consiste la vida eterna, decía Jesús, en que te conozcan a ti, Padre. Entonces, si la salvación consiste en estar con Dios, o si yo debo buscar la santificación para poder salvarme. ¿Y cómo consigo esa santificación? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo consigo yo esa santificación? Pues en el orden temporal, ¿no? Gestionando los asuntos, viviendo, ¿no? Cristianamente allí donde me toca estar. Entonces, para mí el matrimonio es una necesidad para salvarme. Si es que es mi vocación, claro está. Si es que es mi vocación. Más recientemente han ido apareciendo en la iglesia, pues, nuevos dones, no sé cómo decirlo, o sea, nuevas vocaciones de laicos que, por ejemplo, están los laicos consagrados, ¿no? Son aquellos que consagran su vida, su soltería, ¿no? A Dios y se lo ofrecen por completo. Por eso hago hincapié en decir que si tu vocación como laico es el matrimonio, por lo tanto, tú necesitas el matrimonio para ser feliz. ¿Por qué? Porque necesitas el matrimonio para salvarte. Salvarte significa estar con Dios. Conclusión, estar con Dios es mi felicidad, pues, o no es vuestra felicidad estar con Dios. Si mi felicidad es estar con Dios y el matrimonio es un camino para santificarme y estar con Dios, yo necesito el matrimonio para ser feliz. Así como yo necesito trabajar para ser feliz. Muy bien. Entonces, pongo énfasis en esto porque a veces decimos que los laicos, bueno, nos toca gestionar, es verdad, ¿no? Los asuntos de la sociedad, pero lo vemos como algo que nada tiene que ver con nosotros más que como una cosa externa, pero no es así. Cuando uno profundiza bien en las cosas, nos vamos dando cuenta de que esto es lo que nosotros necesitamos para ser felices, para salvarnos, para estar con Dios. Entonces, allí es cuando radica de alguna manera la importancia. María del Río dice lo siguiente, ¿no? Ella es profesora de la Universidad de la Santa Croce, dice lo siguiente: los laicos han de cuidar de no caer en un mero reparto de tareas o de campos de acción que llevaría equivocadamente a asignar la salvación de los hombres al clero y la renovación cristiana, el orden temporal a los laicos. No, tampoco es que se trata de partir, sino que ambas son también nuestra responsabilidad, ¿no? Dice, por el contrario, toca a los laicos no solo la instauración en Cristo del orden temporal, sino también la evangelización y la santificación de los hombres, ¿ok? O sea, nos toca a los dos, nos toca gestionar el orden temporal para ordenarlo conforme a Dios, al mismo tiempo que vamos buscando nuestra santificación y la santificación de todos. Muy bien, esto debe quedar claro. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, porque no se trata, sí, no, allá. No se trata, ojo, miren lo que voy a decir, no se trata de ir a predicar a los barrios, ni se trata, nuestra labor no consiste tanto en ir a predicar allá en nuestro centro laboral, no se trata de eso. De lo que se trata es de configurar el orden temporal conforme a Dios, ¿no? Es decir, que allí donde a mí me toque estar, yo debo procurar que ese orden, que puede ser mi centro de trabajo, ¿no? Se viva de una manera cristiana, primero viviendo yo como cristiano. Y
proponiendo principios. De hecho, la doctrina social de la Iglesia ha difundido muchas cosas en relación de cómo debería ser el trabajo, ¿no? Cómo un laico católico debería estar allí en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Porque ya les he dicho, no hay una incompatibilidad entre la fe y la razón natural para ordenar el orden temporal. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es decir, si mi campo, por ejemplo, es el de las leyes, yo tengo que configurar siempre el derecho positivo a la luz del derecho natural, por ejemplo. Instaurar el orden temporal. El orden temporal es el conjunto de cosas, ¿no?, que se encuentran aquí en la tierra, ¿no?, y que al estar aquí también tienen, por lo tanto, su origen en Dios, y que incluso son anteriores al mismo cristianismo, ¿no? Cuando yo no hablo de instaurar el orden temporal, estoy hablando de gestionarlo y de configurarlo y ordenarlo conforme a los principios de la fe. A eso me refiero. Por ejemplo, el médico, si usa la razón natural, es decir, con la sola evidencia científica, va a estar, si lo aplica correctamente, ¿no?, y lo vive y lo difunde y lo defiende, ya está ordenando el orden temporal conforme a Dios. ¿Se dan cuenta? Ya lo está haciendo. La defensa de la vida, por ejemplo, que es lo que a ellos les compete, la defensa de la vida, para defender la vida, ¿no?, desde la concepción no se necesita leer la Biblia. ¿Se dan cuenta? Obviamente, como católico, yo sé que la Iglesia me enseña que yo debo defender la vida desde la concepción. Y como lo sé, ahora lo que hacemos los laicos, porque ese es nuestro trabajo, como sé que esto es lo que me pide la Iglesia, y entonces cuando yo lo quiero confirmar a la luz de la razón natural, me doy cuenta que que la Iglesia dice la verdad y tiene razón, ¿no? Y la ciencia demuestra, de alguna manera, empíricamente, que lo que la Iglesia enseña es lo mejor para el ser humano. ¿Se dan cuenta? Y por eso yo lo defiendo también. Entonces, el laico tiene una responsabilidad distinta e incluso podríamos decir tiene una mayor responsabilidad, porque la revelación cristiana, que es la verdad que hemos recibido de Dios, nosotros la tenemos que participar en el orden temporal, no solamente con la Biblia. La Biblia es para mí, pero allá afuera voy a encontrarme con gente que no cree en Dios. Y eso no debe ser un obstáculo, porque vuelvo a repetir, si aspiramos a la razón natural, apelamos, perdón, a la razón natural, nos vamos a dar cuenta que el mensaje cristiano es totalmente compatible con la razón natural. En la economía, por ejemplo, ¿no?, todos aquellos que están involucrados en el mundo de la economía y las finanzas, la Iglesia Católica nos participa una serie de principios, ¿no?, que a su vez provienen de la revelación divina, y que cuando los proponemos, ¿no?, nos damos cuenta que es lo mejor para la vida del hombre en sociedad. ¿Se dan cuenta? Este es el esfuerzo y este es el trabajo. Este es verdaderamente nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, cada uno en el lugar en el que está, ¿no? De eso se trata. Por lo tanto, hemos hablado mucho del orden temporal, y de allí también el mismo concilio, ¿no?, en la Lumen Gentium nos vuelve a ratificar esta idea de que el carácter secular, ¿no?, es propio y peculiar de los laicos. ¿Qué significa carácter secular? Significa que para los laicos secular es mundo, ¿no? Significa que para los laicos el mundo es su lugar y el medio para ejercer su vocación. Pero no desde un punto de vista sociológico, sino que para nosotros el carácter secular es nuestra verdadera realidad teológica. ¿Se dan cuenta? Porque no lo hacemos solamente con la finalidad de participar un punto de vista, sino que lo hacemos con la finalidad de que esto que estamos participando y que es perfectamente razonable, también es querido por Dios para que el mismo Jesús reine, ¿no? Que es lo que siempre se suele decir, ¿no? Lo que se quiere es que Jesús reine, ¿no?, en la sociedad. Jesús, es verdad que algunos dirán, pero Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, ¿no? Sí, es verdad, porque su reino no es material. No, Jesús tiene que reinar espiritualmente en las instituciones, en los grupos intermedios, como se le llama, ¿no? ¿Qué es un grupo intermedio? La empresa, el trabajo, ¿no?, la familia, ¿no? Son grupos intermedios. Jesús tiene que reinar en esas instituciones intermedias,
pero no como un régimen, como un patronato reyo, ¿no? No, no así, sino tiene que reinar, ¿no? En la medida en que nosotros estamos allí, impregnándolo de esos principios, ¿verdad? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa carácter secular? Significa que el campo propio de la actividad evangelizadora de los laicos es el complejo mundo social, la cultura, las ciencias, las artes, la vida internacional, la familia, la educación, el trabajo profesional, etc. Es decir, allí es a donde nosotros nos toca estar. Y allí es donde nos toca a nosotros impregnar de espíritu cristiano, ¿no? Y de manera racional ese orden, ¿no? Porque en realidad la propuesta del hombre moderno es que más bien no hay orden, ¿no? Del punto de partida contemporáneo, y por el cual, por lo tanto, ahora reina el caos, es que el punto de partida no, es que no hay orden, que se puede ser lo que se quiera y que se puede hacer lo que se quiera. Todo, la política se ha convertido también en el ámbito del no orden. Sin embargo, cuando uno comienza a estudiar la política, va descubriendo, así como con la medicina, con la economía, etcétera, con el orden jurídico, va descubriendo que efectivamente sí hay un orden que la razón natural puede conocer y que cuando lo conoce se da cuenta entonces que el mensaje cristiano que pedía eso era verdadero. Entonces, ese es verdaderamente nuestro desafío. Cuando se nos pregunta a nosotros como católicos, ¿por qué no estamos a favor del matrimonio homosexual? Nosotros tenemos que saber responder a esa pregunta, no invocando a la Biblia, porque el mundo puede que no crea en Dios. O sea, la Biblia para nosotros es nuestro referente para saber que eso está mal. Pero luego de que sabemos que eso está mal porque Dios lo dice, a nosotros nos corresponde ahora, desde el conocimiento que tenemos, confirmar eso ya a partir usando o apelando a la razón natural. Y ese es nuestro verdadero trabajo y no otro. Y eso debe quedar clarísimo, ¿no? Y porque eso es lo que va a ir impregnando, por lo tanto, o sea, el espíritu cristiano, el mensaje cristiano, los principios de la fe, no van a calar en la sociedad si no son llevados a través del vehículo de la razón natural, porque la revelación la hemos recibido. Ahora tenemos que participarla en la sociedad, pero para hacerlo tenemos que utilizar el camino de la razón natural. Y no vamos a encontrar contradicción nunca en eso. De hecho, si ustedes se van dando cuenta, incluso hasta la ciencia, conforme va avanzando, va confirmando cada vez más lo que la fe ya ha dado a conocer, ¿no? Es increíble cuando, por ejemplo, en todos en los ámbitos, incluso cuando se estudia el tema de la resurrección, ha sido la física cuántica la que ha ido comprobando que el comportamiento de la materia a nivel atómico no es el mismo, ¿no? No es el mismo a como se dan, por ejemplo, ya con los cuerpos más grandes. Y entonces cuando uno estudia la resurrección de Jesús y te das cuenta que Jesús puede estar en un lugar, así como puede estar en otro lugar, y que puede entrar a un sitio sin necesidad de que la puerta esté abierta, eso parecía algo irrazonable para la ciencia. Sin embargo, el comportamiento del átomo es idénticamente al de un cuerpo resucitado. No está en ningún lugar. Y puede estar aquí y puede estar allá y no ha pasado por el medio. ¿Y por qué se comporta así? Bueno, no se entiende la física cuántica, y esto lo ha explicado Carreira, no se entiende por qué el átomo se comporta así. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos la certeza de que lo que Dios ha revelado es cierto, y más bien en la medida en que vamos incrementando nuestros conocimientos, vamos confirmándolo. Pero para eso es necesario estudiar. Es interesante cómo, por ejemplo, cuando se explica esto del principio antrópico, ¿no? Es decir, en el Génesis encontramos una verdad que ha sido revelada, que todo ha sido hecho para el hombre. Dicho de esa manera, la ciencia se ríe y dice, pues es imposible que todo haya sido hecho para el hombre, eso es una cuestión religiosa. Sin embargo, cada vez que se estudia, ¿no? El mundo, el universo, y vemos cómo se comportan las leyes que están grabadas en el mundo, se dan cuenta de que todo existe precisamente para que el hombre exista. Porque si se modificara alguna de las leyes o alguna de las fuerzas de la materia, ¿no? Que actúan sobre la materia, como la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte o la gravitacional, el hombre no estaría aquí, no podría haber vida humana, ¿no? Sí, así es. Entonces, por eso les digo, nosotros hemos recibido el tesoro de la fe. ¿Perdón? Bien, nosotros hemos recibido el tesoro de la fe.
laicos. Y ese tesoro de la fe puede ordenar conforme a Dios. Creo que se cortó un rato, ¿no? Vuelvo a repetir. Estaba diciendo de que nosotros hemos recibido el tesoro de la fe y que ese tesoro que hemos recibido como laicos, ¿no? Ahora nos toca que participarlo a la vida social, ¿no? A través de la razón natural. Ese es nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro verdadero trabajo. Muy bien. Seguimos. Hay algunas objeciones, erróneas, por supuesto, ¿no? A la misión de cristianizar el orden temporal. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces esta frase, ¿no? Dice, la iglesia no debe participar en la política, ni en la economía, ni en la cultura, ni en ningún ámbito del orden temporal. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Cristo, dicen, ¿no? Dad al César lo que es del César. Bueno, vamos a refutar esa primera objeción, ¿no? En primer lugar, es cierto que la Iglesia Católica como institución no debe participar ni dirigir tampoco los asuntos temporales como la política o la economía de los países soberanos. En eso estamos de acuerdo. No obstante, lo dijimos en la primera diapositiva, no hay que olvidar que los laicos forman parte de la Iglesia y ellos sí pueden hacerlo, pues su misión es precisamente gestionar el orden temporal y ordenarlo según Dios. Entonces la iglesia sí puede participar en el ámbito público, dado que también de la iglesia forman parte los laicos. Por tanto, la iglesia católica sí puede participar en los asuntos temporales a través de los laicos. ¿Se dan cuenta? Sí podemos, entonces nosotros, porque somos también parte de la iglesia o no somos la iglesia. Por supuesto, como somos iglesia y nosotros sí podemos estar en el orden temporal en el mundo, entonces podemos participar como iglesia allí, ¿no? Sin embargo, ahora, a partir de eso, nos refutan con lo siguiente. Dice, pero los laicos no deben ordenar los asuntos temporales según Dios, ya que la misma iglesia, ¿no? Ha reconocido la autonomía del orden temporal. Es decir, que la sociedad tiene autonomía por sí misma y nada tiene que ver con la fe católica. Bueno, eso es mentira, porque la Constitución Pastoral Gaudium et Spes ya aclaró hace muchos años este asunto. En el numeral 36 dice lo siguiente, ¿no? Es cierto que la Iglesia Católica ha reconocido la autonomía del orden temporal, pero ha dicho que autonomía de las realidades temporales no significa que el hombre pueda usarla a su antojo, independientemente de Dios, no. Más bien ha precisado en ese numeral que por autonomía del orden temporal quiere decir que la realidad tiene unas leyes propias que el hombre debe descubrir y respetar, según el respectivo método científico, dado que por la misma naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, o sea, de ser, de verdad y bondad, ¿no? La revelación cristiana nos ha dicho que todas las cosas tienen ser, ¿no? Que todas las cosas tienen verdad, como tienen verdad pueden ser conocidas, ¿no? Tienen bondad, o sea, todas las cosas son buenas, ya lo dijo Dios, ¿no? Cada vez que creaba, terminaba con ese estribillo diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y cuando estudiamos, obviamente, a profundidad, ¿no? Nos damos cuenta que las cosas ontológicamente son buenas, ¿no? Por lo tanto, dice, la realidad cuando es conocida y respetada tal y como es, conforme, es decir, al orden moral y científico, nunca será, y acá me refiero con la palabra científico en líneas generales a toda la ciencia, no solamente a la ciencia natural. Nunca será contraria al orden, ¿no? Nunca será contraria el orden a la fe, porque las realidades temporales y religiosas tienen su origen en el mismo Dios. Y esto es interesante, como le decía, ¿no? Cada vez vamos dándonos cuenta que cuanto el hombre sabe más, cuanto más sabe el hombre, más va confirmando que la revelación divina es cierta. Esto es lo interesante. Es mentira el que te diga que ahora que se sabe más, ¿no? La fe va mostrando más bien su irracionalidad. Bueno, quien te dice eso no sabe lo que habla. Es decir, más bien nos damos cuenta que cuanto más sabemos, vamos confirmando que lo que Dios dice es cierto, ¿no? Y es más, nos vamos dando cuenta porque
estos ciclos se van repitiendo de alguna manera porque el hombre sigue siendo hombre y sus problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me toca enseñar, por ejemplo, además de doctrina social, enseño también otros cursos, ¿no? Además de filosofía, enseño también cursos de teología. Y cuando me toca en Teología 1, estudiamos el Antiguo Testamento, y cuando les estoy explicando el Éxodo, ¿no? Y yo les muestro en las diapositivas que cuando uno lee el inicio del Éxodo y se hace referencia a que había surgido un nuevo faraón que ya nada sabía de José, y que se dio cuenta que los hebreos se habían multiplicado tanto que empezó a tener miedo, y que su primera reacción fue esclavizarlos, y la segunda fue diezmarlos, ¿no? Porque ahí es donde Moisés se salva, ¿no? Eh, porque su hermana Miriam, etcétera, lo logra salvar. Como eso hoy también se ha hecho evidente en nuestro siglo, ¿no? O en el siglo pasado, ¿no? Como se fue descubriendo poco a poco de que también hubo intentos de países desarrollados, porque en esa época Egipto era un país desarrollado para su tiempo y los hebreos eran tercermundistas, como también hubo un tiempo en el que nos dimos cuenta que habían países desarrollados que ya estaban planificando diezmarnos a nosotros o impedir que nos multipliquemos, ¿no? Todos ustedes saben ese famoso, todo el mundo ya ha leído a estas alturas, supongo, como laicos, habremos leído el informe Kissinger, ¿no? Que durante mucho tiempo permaneció en secreto, ¿no? Porque Henry Kissinger, que era secretario de Estado en la época de Nixon, no lo dio a conocer porque era clasificado. Hasta que en marzo del 89, me parece, claro, ese informe se dio en el 72, me parece, 74, pero se desclasifica por ley de transparencia en el año 89, y ahí cuando leímos todo el documento, su nombre técnico es Memorándum 200, pero se le conoce como Informe Kissinger. Allí claramente se nos dice que ya Estados Unidos estaba planeando llevar a cabo una serie de operaciones que impidan que los países subdesarrollados crezcan poblacionalmente, y que tenían que empezar a aplicar una serie de medidas para que nosotros no crezcamos. Y es curioso porque nosotros apenas en el Perú somos ¿cuánto? 33 millones de personas, y los países desarrollados son grandes. O sea, Estados Unidos tiene casi 300 millones de habitantes, o sea, tiene 10 veces más población que nosotros, ¿no? Y los superpoblados somos nosotros, supuestamente, ¿no? China igual tiene casi 300 millones de habitantes, y sin embargo los sobrepoblados somos nosotros, que apenas tenemos 33. En fin, entonces, uno cuanto más va estudiando, va confirmando que la revelación divina es cierta. Y entonces, pero para eso tenemos que estudiar, estar atento a lo que está sucediendo, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad que no le toca al cura. El sacerdote tiene otra responsabilidad, está preocupado por los sacramentos, ¿no? Por ese tipo de cosas que es lo que, ¿no? Por administrar la parroquia, que es lo que a él le corresponde, ¿no? Porque son cosas que nadie más puede hacer más que él, pues. Nadie puede confesar, por ejemplo, más que el sacerdote. Y esas son sus tareas realmente, ¿no? En cambio, a nosotros se nos va a medir, se nos va a pedir cuentas el día en que nos toque estar frente a Dios, eh, por si cumplimos o no nuestra misión. Y por eso de allí la exigencia de estudiar la doctrina social de la Iglesia, y también estudiar todo lo que se pueda, porque como laicos a nosotros nos toca santificar el orden temporal a la luz de la fe y de la razón. ¿Ok? Entonces queda claro, ¿no? Dice Pellitero, ¿no? Ramiro Pellitero, es profesor de la Universidad de Navarra. Dice lo siguiente: por tanto, esa autonomía legítima no es una autonomía absoluta, puesto que nada de lo que existe es independiente de Dios, sino relativa. Significa que las realidades creadas tienen un valor propio que procede precisamente de la voluntad divina. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Es el mecanismo que lo asume y lo purifica, ¿no? Por tanto, un cristiano no puede aceptar una visión del mundo que olvide a Dios, o una edificación del mundo a espaldas de Dios. Bien, esto debe quedar clarísimo. Autonomía de las realidades temporales no quiere decir que el hombre puede construir una sociedad sin Dios, ¿no? Eso no quiere decir. Todo lo contrario, más bien, ¿no? Cuando estudiamos, ¿no?, a las realidades temporales y la construimos conforme al orden natural, estamos confirmando los principios de la fe, porque los principios de la fe son totalmente compatibles con la razón natural. Y por lo tanto, claro, y esto tiene sentido, pues porque ¿quién es autor de las realidades temporales? Es Dios, pues. Dios es autor de todo. Dios
y esto lo observábamos nosotros en la primera clase, ¿no? O sea, la primera evidencia que tenemos es que, que hay algo en lugar de nada. Y que ese algo que existe, que es la creación, no es nuestra, sino que otro la ha puesto allí. Y si otro ha sido autor de la creación, ese otro es quien ha puesto leyes naturales a esa creación. Por lo tanto, solamente lo que nos toca a nosotros como laicos es conocer esas leyes que ya están grabadas en la naturaleza, que cuando las conocemos, ¿no?, y las seguimos, las perfeccionamos. También aplica para nosotros, ¿no? Cuando vivimos contrario a nuestra naturaleza, el hombre involuciona, el hombre eh, se mostrifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se despersonaliza, dicen algunos. Entonces, algo que es muchas veces negado. Muy bien. Yo me acuerdo que en el año 2011, cuando el Papa Benedicto, entonces Papa Benedicto XVI, visita el Bundestag alemán, que es el parlamento alemán, ¿no? Y se dirige pues a sus connacionales. Es fantástico porque hay un momento en el que él comienza a decir que en nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no?, nos hemos dado cuenta que algo está fallando, ¿no? Que estamos de alguna manera contaminando el medio ambiente y que por lo tanto eso indica de que la naturaleza posee un orden que se tiene que respetar, ¿no? Y en ese momento, pues todos los progres, ¿no? Los progres verdes, ¿no?, se pusieron de pie, lo aplaudieron a Ratzinger, ¿no? Todos los de izquierda progres. Y, y los conservadores se quedaron como, ¿qué pasó, no? Claro, muy astutamente, luego Benedicto XVI le dijo, bueno, así como la naturaleza tiene un orden que hay que respetar, porque si no respetamos ese orden, la naturaleza se nos viene encima, o sea, el medio ambiente se refiere, de la misma manera el hombre también tiene un orden natural que tiene que respetar, porque si no lo respeta, entonces también va a generar, va a traer consecuencias. Y ahí en ese momento ya lo aplaudieron y se pusieron de pie también los conservadores. Fue fantástico, ¿no? Cuánta falta a veces, cuánto se le extraña a veces a Benedicto XVI porque tenía esa capacidad de decir de manera tan sencilla, pues grandes verdades. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ese es un poco nuestro trabajo y eso es lo que verdaderamente nos toca hacer. ¿Perdón? ¿Quién dices? Benedicto tiene 8 doctorados. ¿Ah, sí? Francisco Cartagena. Gracias. Ya había aprendido tu micrófono, estaba acoplado. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro verdadero trabajo y se van dando cuenta entonces cuál es el nivel de nuestra exigencia, ¿no?, de lo preparados que tenemos que estar para responder en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta un problema en la sociedad, hace poco tuvimos el problema de que se había descubierto, ¿no?, algunos enlaces malsanos, ¿no?, que aparecían en los textos de los secundaria, ¿no?, de los colegios, en donde eso ya no era educación sexual, eso era ya pornografía, ¿no? Como católicos, ¿cómo podemos salir a responder? No podemos decir porque lo dice la Biblia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para nosotros está claro que lo que la Biblia dice es cierto, pero lo que tenemos que hacer es que eso que se nos ha revelado, pues confirmarlo a la luz de la razón natural. Gracias a Dios ya salió la ley, porque hay unos congresistas, etcétera, ¿no?, que han impulsado ese tema, porque los padres tienen derecho, ¿no? No tienen derecho a diseñar los libros porque ellos no son los expertos son los profesores, pero sí tienen derecho a vigilar de que lo que los profesores presentan sea realmente compatible con la dignidad de los niños, ¿verdad? Allí es donde nos toca dar respuestas racionales y explicarlo varias veces de por qué. Muy bien. Seguimos, dice, tercera y última objeción. Dice, pero los laicos, voy a checar esto, pero los laicos no deben proponer sus ideas inspiradas en la fe. Dice, ok, bueno, ok, ya, la iglesia sí puede participar en la política, pero a través de los laicos. Luego dijeron, pero los laicos no deben intervenir porque el orden temporal es autónomo. Ya dijimos que aunque sea autónomo no significa que sea arbitrario, porque posee un orden, unas reglas que hay que seguir, porque si no se siguen se degenera. Ah, pero los laicos no deben entonces proponer sus ideas inspiradas en la fe en la vida social, dado que no todos pensamos y creemos lo mismo que ellos. ¿Y quién dice que no?
¿no? Y ahí se refuta claramente, ¿no? Muchas personas tampoco piensan y creen lo mismo que un ateo, o que un socialista, un vegano o un liberal. No obstante, todos ellos, ¿no? Veganos, socialistas, etcétera, todos ellos proponen sus creencias a la sociedad con la finalidad de organizarla conforme a ellas. Y muchas veces incluso sin alguna base racional. Por tanto, los laicos también tienen el derecho de proponer su comprensión cristiana del mundo ofreciendo argumentos racionales. ¿Por qué no? O sea, si un ateo puede, ¿por qué yo no? Se dan cuenta. Recuerdo que en el año 2004, cuando Ratzinger debatió con el entonces ateo, sí, pues Ratzinger, ¿no? Lo califica como amigo de la razón. ¿Y qué es lo que sucedió en ese debate? Sí, sí, sí. Y eso que estoy aquí al costado, no estoy en mi escritorio, sino que estoy pegado a mi puerta para estar más cerca al router que está afuera. Pero bueno, por rato me escucharán bien seguro. En ese debate que tuvo Habermas con Ratzinger en el 2004, ¿no? Habermas reconoció que así como un ateo tiene toda la libertad y el derecho de participar sus convicciones en el orden social y configurar incluso a través de las leyes, ¿no? Todo un país soberano conforme a sus convicciones, de la misma manera también el católico tiene todo el derecho de participar sus convicciones, porque el católico tiene derecho, de la misma manera como un ateo tiene el derecho de participar en la vida pública con todo lo que es. Y dado que la democracia se fundamenta en la representación, pues las mayorías dirán, en todo caso, hacia dónde quieren configurar, ¿no? Como configurarse como país, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que cuando se nos diga, oye, pero tú eres católico, tú no puedes traer tus ideas católicas al Congreso. ¿Y por qué no? Si tú como ateo tienes tus creencias, yo tengo las mías. Punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo tengo las mías y tú tienes las tuyas. Yo no creo en las tuyas, tú no crees en las mías, entonces que el pueblo decida qué cosa es más adecuado y razonable para la vida social. Entonces, esas cosas hay que empezar a decirlo. Y ahora, no estoy diciendo que tenemos que ir al Congreso y desde el Congreso poner leyes para decir que a partir de mañana todos rezan las laudes y todos rezan el rosario, no, de eso no se trata. No se usa el orden temporal para imponer normas de piedad. No, no se usa el poder estatal para imponer una religión. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los asuntos temporales que tienen que ver con la medicina, el derecho, la política, la empresa, la informática, todo lo que quieras, ya, ese orden temporal nosotros podemos proponerlo conforme a los principios cristianos cada vez que seamos capaces de confirmar, ¿no?, que esos principios cristianos son razonables. ¿Se dan cuenta? Es distinto, es distinto. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros no estamos a favor del aborto de ninguna de sus formas. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, ahí está la ciencia que lo confirma. Luego lo hemos demostrado. Y luego de que lo hemos demostrado, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos impregnado, obviamente, el mandato divino de respetar la vida. Aunque para eso hemos utilizado argumentos razonables. Ya lo decía, ¿no? La carta esa, ya lo decía primera de Pedro, creo que es, puede ser 3:15, primera carta de Pedro o segunda carta de Pedro 3:15, ¿no? Estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza, es lo que nosotros creemos como católicos. Y ese es, repito, nuestro verdadero trabajo, estimados, ese es nuestro verdadero trabajo. Si nosotros cumplimos ese trabajo, luego podemos hacer otra cosa, apoyar al párroco, estar en un movimiento, ¿no? Genial, perfecto. Pero primero a nosotros nos toca gestionar los asuntos temporales para poder ordenarlos conforme a Cristo, ¿no? Apelando a la razón natural. Mientras nosotros cumplamos con esa misión, estamos ok, no hay problema. ¿Está bien? No hay problema. Allá donde nos toque estar, en el deporte, en la empresa, en la política, donde nos toque estar.
en el mercado, donde nos toque estar. Consecuencias de un orden temporal sin Dios. Bueno, ahí les he puesto algunas noticias, por ejemplo, dice el diario El País, ¿no? Eso sucedió en el año 2000, hace poco, ¿no? La policía de Daniel Ortega, todos saben quién es el presidente Daniel Ortega, ¿no? De Nicaragua, comunista, ateo, ¿no? Captura al obispo Rolando Álvarez, ¿no? Que es el más crítico del régimen en Nicaragua. Y esas son las consecuencias, pues, de configurar un ordenamiento nacional soberano sin Dios, ¿no? Ellos que son los abanderados de la tolerancia, pues cuando llegan al poder, pues no toleran a nadie, ¿no? Y si tienen que apresar a las personas, las apresan, ¿no? Todos hemos estado rezando por Monseñor Álvarez para que lo liberen, porque también junto a él fueron arrestados otros sacerdotes. Y qué decir de los opositores también al gobierno, todos están desaparecidos, se han cerrado más de 30 radios católicas, pero eso es lo que pasa, pues. Cuando uno revisa la historia, no hace más que comprobar que, que todo reino sin Dios termina siendo un reino contra el hombre, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la Revolución Francesa. ¿Cómo terminó esa Revolución Francesa? ¿No? Todos los días la gente, ¿no?, eran llevados a la guillotina. Luego vino la Revolución Proletaria, comunista. También, los que siguieron la solución socialista, ¿no?, le heredaron al mundo 100 millones de muertos en el siglo XX. Más cercanamente tuvimos la revolución, bueno, de ahí a mediados del siglo XX, lo de Mao Zedong, fue otro crimen sanguinario, ¿no? Encima, su partido, que sigue gobernando hasta ahora, en su momento propuso la ley del hijo único en China, ¿no? O sea, todas esas calamidades suceden cuando se configura porque configurar el orden temporal, ¿no?, contrario a la misma naturaleza, es configurarlo contrario a Dios. Luego, lo que pasó en Cuba, hasta ahora esa gente necesita un ticket para comer, en Cuba no pueden salir de su país, ni horrible. Venezuela, más cercano, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, en ese puede ser que a través de un movimiento alguien se haya acercado a Dios, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuántos matrimonios han comenzado a configurar su vida conforme a Dios gracias a la OMP, a las familias, ¿no? Por eso el trabajo que ustedes hacen es valioso. Y una vez que han conseguido, ¿no?, han logrado motivar a que muchos matrimonios digan, bueno, vamos a comenzar a configurar nuestra vida conforme a Dios, bueno, ¿cuántos se han quedado también allí? Es decir, hay que seguir, ¿no? No nos podemos quedar solamente allí. O sea, es verdad que el primer mandamiento que tenemos los laicos es primero santificarnos nosotros, es decir, vivir lo que nos toca vivir conforme a la fe. Ese es el primer peldaño. Y una vez que hemos sido capaces de eso, ya pasar a un segundo peldaño en la que allá donde toque estar, hacer lo mismo, ¿verdad? Es un desafío grande, no es cualquier cosa. Luego tenemos allí este país, eso es en Estados Unidos, ¿no? Polémica por una luchadora transgénero. Esto es ideología de género, ¿no? Detengamos esto antes de que las mujeres sean asesinadas. Ahí tenemos el caso de un excombatiente de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, de que se le ocurrió un día, se levantó y dijo, bueno, me siento que soy una mujer, y entonces participó de la MMA, que son las artes marciales mixtas en Estados Unidos, y tipo que ahora, bueno, mujer que ahora se llama Alana McLaughlin, y la persona a la que está asfixiando, ahorcando, se llama Celine Provost. Y ese es el problema cuando la ideología de género, que debería ser algo que corresponda al fuero interno de la persona, luego es elevado a la categoría de derecho, y luego a través del Estado se le impone a todos. Estas mujeres no quieren pelear con este tipo, porque ese tipo es hombre biológicamente. Pero si la ley dice que uno puede ser lo que quiere ser, entonces al principio puede parecer que no hay problema, digamos, nadie es su vida, es su problema, pero, o sea,
que uno se autoperciba como quieras, ¿qué podemos hacer, no? No podemos obligar a nadie. Pero que luego él, de esa persona que se autopercibe como le da la gana, o como se siente, luego utilice al aparato estatal para imponernos a nosotros sus creencias, eso ya es un abuso de la libertad. Y esto es lo que se ve acá claramente, pobre mujer, ¿no? Siendo estrangulada de esa manera. Ya pide el taxi, no. ¿Y perdón? Ah, ya. Lo que está a la derecha es peor todavía, ¿no? Eso sucedió este año, ¿no? En Colombia se aprobó, no se despenalizó, mejor dicho, el aborto hasta la semana 24. Yo ahí les he puesto la imagen de un bebé de 19 semanas. Y es terrible porque los bebés de 24 semanas incluso ya pueden ser inducidos a partos cuando hay complicaciones, ¿no? Y a través de una incubadora, pues sostenerlo hasta que ya pueda respirar por sí solo. ¿Y saben cuál es lo peor? O sea, esto es algo bastante indignante. Esto yo me enteré por Agustín Laje cuando vi su conferencia. Porque esto sí me enteré, esto fue en febrero, creo que todos estuvimos atentos cuando en Colombia se aprobó el aborto, se despenalizó el aborto y ahora las mujeres pueden abortar a ese pobre niño, ¿no? Y si es por violación hasta los 9 meses incluso, qué horrible. Lo peor de todo es que esa misma Corte Constitucional que condena a la muerte a estos niños, esa misma Corte, 3 meses después, o sea, en mayo de este año, ¿no? Prohíbe la pesca deportiva en Colombia. O sea, como para que ustedes digan sin vergüenza. Y cuando uno lee, ¿no? Cuando no, Agustín Laje, cuando uno lee, ¿no? cuáles son los argumentos de la Corte, dice, entonces por precaución prohibimos mejor la pesca deportiva. ¿Se dan cuenta? Qué horrible. O sea, ni siquiera saben si un pez siente o no siente. Entonces, por precaución, mejor no los maten deportivamente. Claro, pero a un bebé que está confirmado que sí siente, a ellos sí los pueden matar y de muchas maneras. Y mueren horrible los bebés, ¿ah? Entonces, se dan cuenta lo irracional que es este mundo, sobre todo cuando se configura sin Dios. Y el cura no va a estar en el Congreso discutiendo estas leyes, de estar en el mundo y configurarlo conforme a Dios. Por eso nosotros no podemos estar todo el tiempo encerrados en nuestras casas. Tenemos que buscar la manera de poder difundir estas cosas, ¿no? Difundirlas, comentarlas, compartirlas. Si ustedes, por ejemplo, tienen el privilegio, o no puedo decir privilegio, bueno, tienen la bendición, mejor dicho, me corrijo, ustedes que tienen la bendición de pertenecer a un movimiento, entonces, y tienen la oportunidad digamos, de reunirse, pues compartan estas cosas, estudien mucho, que es lo que se necesita ahora más que nunca, porque está avanzando, estas ideas progresistas están avanzando y están contaminándolo todo. Y esto de aquí me parece hermoso compartirlo con ustedes. Esto lo dijo Ratzinger justamente días antes sin saberlo, ¿no? Días antes iba a ser elegido papa. En la misa, en la homilía, durante la misa pro leyendo pontífice, dijo lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, se va constituyendo una dictadura, dice, del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Creo que nada más cierto que lo que entonces, ¿no? Ratzinger decía, ¿no? Y eso lo decía al mundo entero porque
Durante esa misa había muchos invitados de todos los países, muchos gobernantes. Y por lo tanto también estaba obviamente todo el pueblo de Dios, ¿no? Ahora, esto que está ocurriendo en los países, también hay que decirlo con tristeza. Creo que nosotros somos los primeros en que tenemos que estar conscientes de esto, es que también está ocurriendo al interior de la iglesia, lamentablemente, ¿no? Cardenales, obispos, sacerdotes, hay que decirlo, ¿no? Han abandonado la fe, ¿no? Y están comenzando a imponer sus propias ideologías en lugar de ser fieles al Evangelio. Decía San Pablo, llegará el tiempo en que ya las personas no soportarán la sana doctrina, ¿no? Y uno podría esperarlo de la gente, de los paganos, ¿no? Sin embargo, esto lo estamos viendo ahora, ¿no? Obispos que usan el lenguaje inclusivo aquí en el Perú, obispos que quieren sacar a los sacerdotes de las misas, los quieren mandar con el pretexto de estudiar, a que solamente, literalmente, ¿no? Vengan a dar misa una sola vez el domingo y ya, como si la Eucaristía fuera una cosa que no tiene valor. Esto que parece monstruoso, ¿no? Lamentablemente está ocurriendo, ¿no? Hemos llegado ya al tiempo, parece que ya hemos llegado. Juan Manuel de Prada decía la otra vez, no sé si lo conocen a Juan Manuel de Prada, es un católico español muy interesante, les animo a que lo conozcan y lo lean. Decía, ¿no? Como que el mundo está haciendo todos los méritos y se está acoplando como para el anticristo, ¿no? Porque ya lo que está pasando en Alemania es algo que realmente ya es penoso, ¿no? O sea, se viene el cisma, parece que es, aunque es extraño, ¿no? Porque o sea, han dicho que no van a obedecer al Papa Francisco, ya han dicho que no, aunque no quieren irse de la iglesia, ¿no? No quieren irse, se la quieren quedar. Bueno, hay que estar atentos porque como laicos nos toca también, ¿no? Defender la tradición, nos toca defender la sana doctrina, ¿no? Conserven lo que han recibido. Es siempre el mensaje que la iglesia nos ha dado desde que comenzó su anuncio, ¿no? Cuiden y conservemos lo que hemos recibido. Y para eso hay que volver siempre a Cristo. Siempre, siempre a Cristo. El padre Pedro Rodríguez, Universidad de Navarra también, decía lo siguiente, ¿no? De ahí que el seguimiento de Cristo, protonorma de la existencia cristiana, o sea, nuestra primera norma es Cristo, implique, ¿no? En los discípulos de Cristo, junto al gozoso, ¿no? Asumir las realidades del mundo en discernimiento crítico de esas realidades. El ejercicio de ese discernimiento es precisamente el primero y más radical de los aspectos del mundo como tarea moral del cristiano. Discernimiento que se constituye en un verdadero servicio al mundo de los hombres, al hombre mismo. Pueden levantar la mano en cualquier momento si quieren hacer preguntas, por favor, no esperemos hasta el final porque ya el tiempo se está acabando. Y precisamente así como está el mundo, cada vez se pone más difícil. Aquí hay algo que nosotros tenemos que recordar, porque también a veces sucede que nuestros hermanos laicos, ¿no? Tienden a sectarizarse, ¿no? Lamentablemente no entiendo por qué, sabiendo cómo está el mundo, eh, nos dividimos, ¿no? Nos dividimos hasta por tonteras, ¿no? No porque citó a tal autor que a mí no me gusta que lo citara, realmente yo no entiendo por qué. Bueno, es obra del demonio porque el demonio es divisor, ¿no? Siempre fue un divisor desde el principio. Roxana Meneses dice, muchos malinterpretan también los mensajes del Papa y hacen una lectura de sus posturas ideológicas y creencias no católicas. Bueno, yo nunca voy a hablar mal del Papa públicamente, ¿no? Aunque hace cosas que a veces yo a lo mucho lo único que puedo decir es, no lo entiendo. El día domingo, por ejemplo, falleció, ya le llegó la hora, ¿no? Sabrán que falleció el domingo Eve de Bonafini, ¿no? Una anciana de 91 años murió. Algunos dicen por fin, tanto mal que hizo al mundo, ¿no? Esa mujer, Eve de Bonafini, una argentina, ¿no? De las Madres de Mayo, en un momento determinado del pasado tomó la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Cuando justo Bergoglio era papa, y puso un baño en el altar, defecando ahí, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el papa le manda luego un año después una carta de elogio? En mayo de este año le mandó una carta de elogio, ¿no? Por su trabajo en nombre de los pobres, porque defendía mucho a los pobres. Uno, la verdad que no entiende a veces por qué hace estas cosas. Y ahora que ha fallecido, le ha vuelto a mandar una carta. De puño y letra, ¿eh?
La de mayo fue de puño y letra, ni siquiera para decir que, la verdad que yo no entiendo, en verdad, cómo después el Papa admite, ¿no? En el Instituto para la Vida a una mujer del foro de Davos, ¿no? Que es abiertamente pro aborto. Eve Fonafini también se ponía su pañoleta verde y era pro aborto. Y uno dice, ¿y qué rayos le hace un Papa mandando una carta de felicitaciones a una mujer que es pro aborto, ¿no? Pro aborto libre, ¿ah? Y la verdad, os digo, yo no hablo mal del Papa, no puedo hablar mal del Papa Francisco en público, pero como católicos nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? Yo particularmente no entiendo. No entiendo por qué hace eso, ¿no? Ahora han visto, se viene la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y han dicho que van a alinear la Jornada Mundial de la Juventud conforme a los objetivos, a la ODS, ¿no? Seguramente todos ustedes ya saben qué es la ODS, ¿no? Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, o sea, es la primera Jornada Mundial de la Juventud que va a estar ordenada no conforme a Dios, sino conforme a la Agenda 2030. Y entonces creo que muchos de nosotros decimos, no entiendo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Hay que rezar mucho por el Santo Padre, eso siempre lo voy a pedir, él siempre lo pide también, ¿no? Pero realmente yo no entiendo, no entiendo, no son momentos claros. Y precisamente cuando no son momentos claros, creo que es por eso que la Iglesia, aunque a muchos les duela, no recuerda lo siguiente, ¿no? En el documento conciliar apostólica actualizante dice lo siguiente, ¿no? Numeral 27. El común deber del testimonio cristiano, muchas veces, no dice de vez en cuando, muchas veces exigen la cooperación de los católicos con otros cristianos, ya en las acciones, más aún dice, ya en las asociaciones incluso, podemos formar asociaciones con cristianos no católicos, en el campo nacional o internacional. Los valores comunes exigen también, mire, y aquí agrega todo, ¿no? Agrega más todo esto, ¿no? No rara vez una cooperación semejante de los cristianos que persiguen fines apostólicos con quienes no llevan el nombre cristiano, pero reconocen estos valores. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo la Apostólica Actuositate, que es un documento del magisterio de la Iglesia, ¿no? Del concilio? Nos está diciendo que va a haber muchas ocasiones en las que si es necesario, nosotros como laicos tenemos que asociarnos o actuar no solo con católicos, sino de la mano también de evangélicos. Es más, incluso con aquellos que no se confiesan cristianos, o sea, judíos, ateos, musulmanes, lo que quieras. Si es necesario, en cuanto que ellos también, aunque no hayan recibido el don de la fe, pero reconocen los principios cristianos, los valores cristianos, podemos también unirnos a ellos. Por eso es que yo no entiendo a veces cuando converso con amigos que son muy intelectuales de la fe y todo el mundo los ve en sus canales de YouTube, son muy conocidos. Yo le digo, pero ¿por qué divides? Y al menos hay que reconocer que estas personas, que aunque no son católicas del todo, sin embargo, están dando a conocer muchas cosas que nosotros no sabíamos. ¿No te parece que en lo común podemos trabajar juntos, aunque luego tengamos que discrepar? Entonces, yo no entiendo, o sea, no, en lugar, ellos se están sumando. Sabemos que como laicos, ¿no? Nuestra misión no solamente es procurar de que no haya leyes a favor del aborto, sino más aún, estamos buscando la salvación del alma de las personas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mayor incluso que la de ellos. Pero si para ellos, cuya responsabilidad no es la salvación del alma, sino solamente la salvación de la sociedad y del hombre concreto, ¿no te parece que en eso al menos nos ayuda? Pero yo realmente no lo entiendo a veces por qué cae en esos errores. ¿Qué dice Marduk Fierro? ¿Cómo estás, Marduk? Pareciera que la evangelización ya está superada y por eso se mete en otros temas donde para hacerlo se necesita un fuerte sustento evangélico. No, claro, como digo, la evangelización nunca va a estar superada, porque nosotros tenemos que evangelizar hasta el final de los tiempos, ordenando los asuntos temporales que primero nos tocan ordenar, pues. Pero, o sea, que nos juntemos, por ejemplo, con los evangélicos, ¿no? Para defender el derecho de los papás a que sus hijos no sean ideologizados en las escuelas, eso me parece bien, mientras no olvidemos que nuestra última meta no es solamente la salvación ultraterrena, sino también la salvación espiritual, ¿no? La salvación del alma.
Mientras tengamos clara nuestra meta, y quizás por eso nosotros tenemos mayor responsabilidad, tenemos que también preocuparnos por los asuntos que ocurren acá, ¿no? Recuerden la exhortación que le da San Pablo a los tesalonicenses. Le dice, oye, ¿qué les pasa? Ustedes han olvidado de lo que tienen que hacer aquí, no quieren trabajar, no quieren predicar, nada. No, que ya Cristo viene ya. ¿Para qué vamos a encargarnos de trabajar aquí? No, o sea, no, hay muchas cosas que nos toca todavía gestionar porque todavía el mundo no ha sido ordenado conforme a Dios, más bien cada vez parece que retrocediera, ¿no? Y parece que se va a cumplir la profecía de Ratzinger de que al final la iglesia va a ser la iglesia de las pocas ovejas. Ahí les pongo unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, esa gran marcha nacional que se llevó a cabo el 24 de mayo, la llevó a cabo Padres en Acción Perú, que tengo entendido que está fundado por laicos, católicos, padres, ¿no? Matrimonios, y que su movimiento, aunque tiene gente que tampoco es católica, pero digamos, los que han dirigido esto son gente que sabemos que es católica, pero no lo hace obviamente, ¿no? Con la Biblia en la mano, pero sabemos que sus principios son cristianos. Se juntaron con, por ejemplo, el colectivo Con mis hijos no te metas, que es claramente evangélico. O sea, aquí se ve claramente una colaboración entre los evangélicos y los católicos para sacar adelante, ¿no? Esta protesta en contra de estos libros, ¿no? Insanos. Y al lado derecho tenemos, por ejemplo, un católico muy bueno que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, un gran intelectual, un argentino muy interesante. Yo les animo a que lean sus libros, lo sigan, da cursos gratis también por YouTube. Cuando estén libres pueden ir escuchando. Y al costado tenemos a un compatriota nuestro, Miklos Lucas, ¿no? Ateo, él se confiesa ateo. Él no vive aquí, él vive en el Reino Unido, vive en Inglaterra, más precisamente en Inglaterra, y es doctor en ciencias y tecnología, ¿no? O sea, sabe mucho sobre lo que es el transhumanismo, etcétera, ¿no? Él se confiesa conservador, se confiesa filocristiano, le escucho decir alguna vez a Miklos, ¿no? Que él se confiesa filocristiano, o sea que aunque no es cristiano, no es católico, él es ateo, pero tiene cierto cariño por los principios católicos. Y si ambos, ¿no? En este caso un católico como Pablo Muñoz y un ateo como Miklos Lucas, ¿no? Se juntan para denunciar algo que va en contra de la dignidad de la persona humana, que es las aberraciones, muchas de las aberraciones del transhumanismo. Ahorita no me puedo detener a explicar qué cosa es el transhumanismo, qué es lo que aborda el transhumanismo, pero al parecer la tesis final de Miklos Lucas es que realmente la meta, ¿no? En una época en la que están deconstruyéndolo todo, es convertir al hombre en arcilla para rehacerlo de nuevo. Esto de la ideología de género, de que te puedes autopercibir como una persona distinta a tu sexo biológico, incluso que te puedes autopercibir como un animal, ¿no? Eso solamente era una cuestión transitoria. Y él ya nos está diciendo que en realidad lo que quería era acostumbrar a las personas a que entiendan que no son nada en realidad y que pueden ser como arcilla, ¿no? En las manos de otro. Porque lo que se viene es el transhumanismo, o sea, es la evolución del ser humano, ¿no? O sea, el fin del Homo sapiens. Es como que la ideología de género era solamente la época transitoria hacia el final del Homo sapiens. Y lo que se viene, más bien, es esta idea del cyborg, ¿no? Del hombre mitad máquina, mitad carne, huesos, etcétera, ¿no? En el fondo hay un desprecio al ser humano. Pero ¿cómo le puedes meter en la cabeza al ser humano de que es arcilla y que puede quitarse, como hay los trascapaces, ¿no? Que se quitan algunos miembros y se ponen metales para, no sé, saltar más alto, etcétera, como dice Miklo. ¿Cómo le convences, pues, de que no es nada, que se pueda amoldar a cualquier cosa? Es terrible. En Canadá, por ejemplo, hace unos años salió esa noticia que dio la vuelta al mundo de un hombre que tenía casi 50 años, que ya estaba casado y tenía varios hijos y que de pronto un día, como en Canadá la ideología de género ha impregnado en el ordenamiento jurídico, quiere decir que un día se levantó y dijo, bueno, no me siento esposo ni padre, me siento una niña de 8 años, ¿no? No solo se sentía mujer, sino que después se sentía una niña, ¿no? Y ustedes dirán, pero si es una niña ahora, bueno, como es una niña, la legislación dice que si una niña no tiene padres, tiene que ser adoptado. Y un matrimonio lo adoptó a este sujeto. Y ahora quiere ir a la escuela, ¿no? Y la escuela dice, pero ¿tú qué haces acá? Tienes 50 años. No, yo me autopercibo como 6 años, así que tengo que estar en la escuela. Y la ley dice, bueno, como puedes ser lo que quieras según ley, bueno, entra al colegio. Y ahora dice que quiere tener su noviecito, ¿no?
Entonces, lo que parecía un juego, un chiste, ¿no? Una acción sentimentalista, ¿no? De decirle, bueno, pero pobrecito, ¿no? Es hombre, pero se autopercibe como mujer, pero es mujer, pero se percibe así mismo como hombre. Bueno, como digo, o sea, qué pena por estas personas, no sabemos lo que viven también, hay que comprender, pero tampoco me parece justo que esas percepciones que tienen sobre sí mismas tengan que luego imponerlas, ¿no? A todos nosotros que pensamos diferente, ¿no? Por medio de leyes. Eso sí no me parece adecuado, eso me parece injusto. Si en el fuero interno ellas se autoperciben así o ellos se autoperciben así, bueno, ¿no? No podemos ir en contra de su libertad, lamentablemente, ¿no? Dios es el primero que respeta nuestra libertad, pero que también respeten la nuestra, ¿no? Que también respeten la nuestra, porque eso, ahorita creo que el tema fundamental es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Mientras defendamos el tema de la objeción de conciencia, vamos a poder estar tranquilos y no nos van a llevar presos por pensar diferente, ¿no? Bueno, en Argentina, si yo digo estas cosas en Argentina, me pueden denunciar por crímenes de odio, ¿no? Pueden creerlo, ¿no? Qué pena, pero eso es lo que sucede. Entonces, en situaciones así de complejas, no está mal, por si acaso, la misma iglesia reconoce que podemos unirnos incluso a cristianos evangélicos y tratar de defender causas comunes. Más aún, podemos incluso unirnos con ateos o gente que no es cristiana, o sea, de otras religiones, y luchar juntos también con causas comunes, ¿no? O sea, no está mal. Que luego para nosotros las causas que ellos defiendan sean solamente parciales y que nuestras causas son incluso más profundas, eso ya es distinto. Pero si tenemos algo en común por lo que luchar juntos, pues hay que hacerlo, ¿no? Y dejar temporalmente nuestras diferencias. Y esto no lo dice el profesor Giancarlo, esto lo dice claramente la iglesia. Atención a eso. Vamos terminando ya. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Eso sucedió en el año 2012 cuando Ratzinger, entonces Papa Benedicto XVI en esa época, dijo lo siguiente sobre los laicos. ¿Ah? Dice, en América Latina y también en otros lugares, en no pocos católicos, en no pocos, a muchos, se percibe cierta esquizofrenia entre moral individual y pública. Personalmente, ¿no? En la esfera individual, son católicos, creyentes, pero en la vida pública siguen otros caminos que no corresponden a los grandes valores del Evangelio. Por tanto, dice, hay que educar para superar esta esquizofrenia, ¿no? Son como personas divididas, ¿no? Uno para creer y otro para obrar en la vida pública, cuando realmente la misión como laicos es santificar la vida pública. Educar no solo en una moral individual, sino en una moral pública. Y esto intentamos hacerlo a través de la doctrina social de la Iglesia. Porque naturalmente esta moral pública debe ser una moral razonable, compartida, que puedan compartir también los no creyentes, ¿no? Una moral de la razón, decía Ratzinger. ¿Es cierto? Bueno, aquí recogí algunas cifras que me parece interesante compartirlas con ustedes, ¿no? Y me planteo la pregunta, ¿no? Esa esquizofrenia de la que hablaba el entonces Papa Benedicto XVI, también esa esquizofrenia también sucede, hay en el Perú, mejor dicho, ¿no? También esa esquizofrenia ha llegado también a los laicos del Perú. Bueno, estaba revisando, ¿no? Una encuesta realizada por Vox Populis en el año 2015 por encargo de la Facultad de Teología, ¿no? Cuando era gran canciller Monseñor el cardenal Juan Luis Cipriani en esa época. En el contexto, ¿no? Se acordarán del 20º Sínodo Arquidiocesano de Lima. Y encontré algunas cositas que podrían llevarnos a pensar de que quizás sí sea cierto que varios laicos, no pocos, ¿no? Están padeciendo esta esquizofrenia. Yo creo que es evidente, porque en las últimas elecciones, ¿no? Para presidente, hemos visto que hay muchas personas que se confiesan católicos, que se confiesan laicos, pero votan abiertamente y hacen publicidad de candidatos que están más bien a favor del aborto, ¿no? Y de la eutanasia, y de la ideología de género, el matrimonio homosexual, o sea, y uno dice, eso es una esquizofrenia, porque un católico no podría votar por gente así. ¿Se dan cuenta? Ya en otro momento, seguramente si algún día nos volvemos a reencontrar y hablamos sobre política, ahí podríamos analizar más cifras, ¿no? Sobre cómo votan los católicos. Pero que hay una esquizofrenia ya no se puede negar. La razón lo decía Benedicto XVI.
Pero en esas encuestas vemos, por ejemplo, ¿no? Frecuencia de asistencia a misa, ¿no? Esta es una pregunta dirigida solamente a los católicos, ¿no? El 28% de católicos, los 28% de laicos, va una vez a la semana a misa. Bueno, está bien. Pero el resto está mal, pues. O sea, el 21% va una vez al mes. El 5% de los laicos una vez al año. Y el 39%, o sea, la mayoría de los laicos, van a misa solo en ocasiones especiales. Esto es una esquizofrenia, por supuesto. El 5% de los laicos nunca va a misa. Esto es una esquizofrenia por completo. Resulta que ahora hay una nueva manera de ser laico, no ir a misa, ¿no? Somos laicos, pero no vamos a misa. Y el patrón se repite también con la lectura de la Biblia. Ahora se puede ser laico y no leer la Biblia. Nunca. O sea, el 16% de los laicos ahora dicen que pueden ser laicos, digámoslo así, ¿no? Sin ir a misa nunca. Susana Pinillo dice lo siguiente: hoy en día el relativismo gana mucho terreno y se ve una antítesis con lo que significa ser cristiano. Me gusta la palabra, ¿no? Antítesis, esquizofrenia, es lo que están padeciendo ahora los laicos, ¿no? Ahora en el Perú, mira, no hablamos de otros países, porque para qué ver las cifras de Chile, Argentina, les digo, ya para qué verlas, ¿no? Alberto Castillo dice, con esos porcentajes, ¿cómo se puede instaurar el orden temporal? Dice. Bueno, no, bueno, es difícil, ¿no? Pero es difícil empieza. Giancarlo, se entrecortó toda esta De parte. ser difícil cuando yo espero publicarme con usted, no sé, con Susan en enero, febrero, quizás fin de enero por ahí, en la que ya podemos, ¿no? Argumentos sobre matrimonio, Giancarlo, no se te escuchó la última parte, todo se escuchó entrecortado. y perdona, se fue la señal por completo. Bueno, en pocas palabras, lo que estábamos diciendo, por ahí vi la pregunta de Alberto que decía, ¿cómo poder cristianizar el orden temporal con esas estadísticas? Yo decía de que, bueno, ¿desalienta? No. De hecho, lo que se puede hacer es empezar, ¿no? Va a dejar de ser difícil, ¿no? Configurar esta vida conforme a Cristo si empezamos. Y yo creo que este curso que estamos llevando es un signo de que hemos empezado. Pero es solamente el punto de partida. Hay que estudiar muchísimo, ¿no? Y por eso yo le decía, si a ustedes les parece bien, yo puedo darme un tiempito, no sé, en vacaciones, no sé, si en enero o febrero, si al padre Víctor le parece bien, y a Susan y a todos ustedes les parece bien, nos volvemos a juntar ya para hablar ya de temas ya más concretos, ¿no? Todos los argumentos que podamos sacar a favor de la familia, empresa, trabajo, economía, política, ¿no? Derecho, ¿no? Que es fundamental ganar, la sede del derecho, hay que ganarla, sí o sí, una vez. Bien, si hay chance, pues a ver si en verano nos reencontramos de nuevo, porque hoy día este módulo es solamente un módulo introductorio, vamos a ver algunos principios también, claro, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con lo que decía también Susana, me parece, ¿no? Antítesis, esquizofrenia, bueno, claro, pues esto es una esquizofrenia, una antítesis de ser laico. Resulta que ahora, para muchos, uno puede ser laico y no leer la Biblia nunca, ¿no? Al menos para el 16% de católicos encuestados, ¿no? El 16% resulta que a lo mejor era laico y nunca leía la Biblia, ¿no? O una vez al mes o una vez al año, cuando el Evangelio uno lo lee diario, ¿no? Además hay aplicaciones, ¿no? Ni siquiera es tan complejo. O solo en ocasiones especiales. Sigamos viendo cifras. Le preguntan a los católicos, a los laicos, ¿no? Si tuviera un hijo, ¿lo bautizaría en la iglesia católica? El 7% de los encuestados dice no, que ellos elijan, pues, ¿no? Cuando crezcan. O sea, ni siquiera son conscientes del tesoro que han recibido y que como padres no les interesa compartírselo. Sí le pueden compartir agua, ¿no? Comida, ¿no? Todo lo que ellos consideran que es valioso, pero la fe no lo consideran valioso y por lo tanto dicen, bueno, da igual que elija, cuando no es así, ¿no? Imagínense que cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo,
¿no? Y los israelitas o los hebreos que estaban por cruzar el Mar Rojo le dijeran a sus niños, ¿sabes qué? Tú te quedas acá, cuando crezcas decides si quieres ser libre o ser esclavo en Egipto. Absurdo, pues. Lo que los adultos sabemos que es bueno para nuestros hijos, pues se lo damos, ¿no? Sigamos viendo cifras. Dice, ¿le gustaría confesarse, comulgar y recibir la extremaunción antes de morir? El 8% de los laicos dice, no. No quiere ni confesarse ni comulgar antes de morir. Qué extraña manera de ser laico, ¿no? Por eso Ratzinger habla de una esquizofrenia. Lamentablemente esta encuesta no tiene muchas cosas, ¿no? Pero alguito he podido encontrar, ¿no? ¿Cree en la existencia del demonio? Bueno, el 17% de los laicos católicos dice que no cree en el demonio, o sea, ni siquiera cree en su doctrina, ¿no? En la doctrina católica. Cristo ha hablado muchas veces del demonio, varias veces. Y por último, dice aprobación sobre la marcha por la vida, ¿no? Acuérdense que se dio en ese contexto cuando todavía, ¿no? El arzobispado de Lima promovía una marcha por la vida. Hoy día esa marcha ha sido desterrada, ¿no? Es una ofensa para los progres. Qué pena que el arzobispado de Lima haya dicho que ya no le interesa, ¿no? O sea, no está de acuerdo, ¿no? No importa, ¿no? Si no lo quiere hacer el obispado de Lima, pues lo podemos hacer nosotros los laicos, no hay problema. Además, me parece que así empezó primero, haciendo una marcha organizada por grupos, ¿no? Laicos, nada. Luego vino la fuerza del arzobispado en su momento y fue donde dio más frutos. Pero en fin, bueno, es increíble que el 5% de laicos no esté de acuerdo con una marcha por la vida, ¿no? Parece que le da tirria, ¿no? Decir no al aborto. Luego acá hay una encuesta que quizás a algunos les puede parecer polémica, porque esta encuesta, aunque fue realizada por Ipsos Perú, fue financiada por las llamadas, entre comillas, católicas por el derecho a decidir, que de católicas no tienen nada, porque son pro matrimonio homosexual, pro ideología de género, pro aborto libre. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo traes acá? Porque hicieron pues una encuesta y hay que ver lo que dice en esa encuesta. Claro, uno puede decir, claro, pero las preguntas son medias así como que, ¿no? Tratan de manipular. Bueno, lo que fuese, pero igual los católicos han respondido. Entonces, en las que se precisa, ¿no? La distinción entre esto lo ha respondido católicos es lo que yo he traído, ¿no? Porque no puedo traer lo que piensan los evangélicos y la población en general. Y las cifras son parecidas, ¿ah? Mira, por ejemplo, sobre frecuencia de asistencia a misa, ¿no? El 8% de los católicos encuestados va todos los días a misa. Genial. Acá quise poner en negro, me confundí, ¿no? Una vez a la semana, el 24% de los encuestados. Una o dos veces al mes, el 21%. Solo en ocasiones especiales, mira, es la misma cifra, increíble, 39%. ¿Está acá? ¿No? Aquí está. Solo en ocasiones especiales, 39%. ¿Se habrá copiado? No sé. Porque este es de 2015 y la encuesta de ellas, de este grupo, es de 2021, o sea, es más reciente. O sea, ahí vemos un montón, 21% más 39%, allí es 68% de personas son laicos, pero no van a misa casi. Eso es una esquizofrenia, pues. Unas partidas en su interior, ¿no? Luego encontré otra pregunta que vale la pena mencionar. ¿Cuánto es? 77%. Sí, para el 77% de los católicos encuestados, casi todos, están de acuerdo, ¿no? Que se pueden usar anticonceptivos y sin embargo no pasa nada, ¿no? Seguir siendo buen católico. Cuando la iglesia se ha cansado de enseñar una y otra vez que los anticonceptivos van en contra de la dignidad de la persona humana y de la dignidad del acto conyugal, ¿no? De lo maravilloso que es el acto conyugal. Si comprendiéramos lo que es el acto conyugal, ¿no? Uno se enamora del acto conyugal por muchas razones que no puedo ahorita desplayarme, si no se da el tiempo. Pero lo podemos ver en un tema relacionado al matrimonio, ¿no? Sobre la legalidad del aborto, el 65%, según ellas, ¿no? de los encuestados, ¿no? De los católicos encuestados, está de acuerdo que debería estar permitido en todos o en algunos casos el aborto. ¿Cómo se puede ser católico? Yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo se puede ser católico y estar a favor del aborto? Yo realmente no lo entiendo. Por último, dice, opinión sobre el rol del médico ante el aborto. Dice, el 46% de los católicos encuestados dice que
el médico puede negarse, ¿no? Apelar a la objeción de conciencia, pero debe encontrar a otro médico que sí esté dispuesto a realizar el procedimiento. O sea, debe encargarse de. O sea, ya, ok, respetamos que tú no quieras matar a alguien, pero vas a diseñar el plan para que otro lo mate, ¿ok? Listo. Eso piensa el 46% de católicos encuestados. El 37% de los católicos encuestados dice que el médico debería realizar el aborto a pesar de sus creencias religiosas. O sea, eso ya, yo no entiendo qué clase de católicos son esos. Seguramente la encuesta habrá sido un poco sesgada, seguramente habrán buscado nichos, ¿no? A la hora de elegir muestras, ¿no? De gente en la que realmente se dice católico, pero en el fondo son progresistas, que nada tiene que ver con la fe. Yo creo que debe ser así, o a lo mejor me estoy poniendo un velo, ¿no? Como John Rawls hablaba, ¿no? Me he puesto un velo de ignorancia y no quiero reconocer o no queremos reconocer que algo ha pasado. Que muchos católicos hoy dicen ser católicos, pero que están a favor de todas estas aberraciones, ¿no? Por último, dice, los sacerdotes deben llamar a votar a favor o en contra de ciertos candidatos o partidos políticos. Mayoritariamente, ¿no? 59%, ¿no? Más o menos, sí, 50, dice que no. O sea, que un sacerdote no te puede aconsejar por quién votar. Es cierto que los sacerdotes, digamos, lo que tienen que hacer es sobre todo recordarnos, ¿no? Cuáles son los principios que debemos tener a la hora de votar. Claro, no sería del todo correcto que el sacerdote diga vota por él o vota por él. Yo creo que en situaciones normales el sacerdote no necesita decirlo, pero también no podemos negar de que a veces uno se encuentra en situaciones tan duras en las que es claramente, si le preguntas a un sacerdote, te va a decir, no puedes votar por él, o no puedes votar por ella, por estas cosas que van en contra de nuestra fe, que van en contra de la dignidad de la persona humana. Entonces, en situaciones así, sobre todo en personas que no están muy atentas a la realidad, yo creo que no habría nada de malo que el sacerdote lo diga. ¿Por qué no podría decirlo? Si el sacerdote siempre tiene que estar preocupado por su feligresía. Y si se da cuenta que diciéndole, mira, estos son los principios por los cuales un católico puede votar. Y si la feligresía, digamos, no comprende bien y se le tiene que ayudar, oye, ¿no entiendes esto? No entiendo. Bueno, esta persona va a prometer que va a llevar a cabo unas acciones que son contrarias a la dignidad de la persona humana, que ofenden a Dios, ¿no? Etcétera. Ya tiene que decirle en situaciones cuando... Yo he visto, realmente les digo la verdad, yo sí he visto. Sacerdotes que han dicho, esta persona no puedes votar, esto es contrario a nuestra fe. Y claro, esto se aborda más en tema de política, ¿no? Etcétera. Porque hay unos principios no negociables, porque también hay otros documentos en la que la Iglesia ha dicho cómo los católicos tenemos que actuar en las votaciones. Muchos obispos en Latinoamérica han también sacado yo estoy por publicar un paper, justo estoy escribiendo un paper sobre el voto católico, así que bueno, espero un día ya publicarlo, espero que ahora se vienen mis vacaciones, quiero publicar un paper, así que si lo publico, luego se los comparto cuando ya la revista lo saque. Finalmente, dice, los laicos y la doctrina social de la Iglesia. Claramente ahí está, ¿no? Dado que la doctrina social de la Iglesia se encarga del estudio de la moralidad cristiana de las realidades temporales, con el fin de proponer unos principios, reflexión, etcétera, y puesto que la índole de los laicos corresponde precisamente perfeccionar ese orden temporal conforme a la moral cristiana, es decir, según Dios, se concluye entonces que es un imperativo para nosotros los fieles laicos formarnos en la doctrina social de la Iglesia para cumplir, ¿no?, con nuestra misión en el mundo, que es nosotros, que la de no solamente hacer que Cristo reine, ¿no?, en la sociedad, sino porque haciendo que Cristo reine en la sociedad, vamos a ayudar a que las personas puedan alcanzar la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? Consiste en estar con Dios. Bien, entonces no sé si hasta aquí, bueno, y ahí tienen la bibliografía de los textos por si quieren buscarlos, y las abreviaturas de los documentos del magisterio que únicamente hoy día he citado, ¿no? Siempre pongo al final lo que hoy día he citado, no pongo otro que no haya citado. Muy bien, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? Justo son las 9, no sé si podemos, no sé si hay chance, Susan, de unos minutitos para algunas preguntas, si alguien tiene sobre el tema de los laicos. ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? A ver, Cristian, te escuchamos. Hola, buenas noches. Soy de Bagua Grande, de Amazonas, y quería preguntarte relacionado a el transhumanismo. ¿El ejemplo que tú dabas es un ejemplo real o es algo como un posible caso? Es un ejemplo real, no porque yo lo haya investigado en realidad, sino porque, como les digo, si hay un experto en ese tema, es Miklos Lucas. Él ha pasado 20 años estudiando ese tema. Ha publicado recientemente un libro que se llama Neoentes, y ya lo pedí, pero me llegué pronto. Y él explica en varios de sus videos, ¿no? Y lo bueno es que que Miklos siempre te dice, en tal paper puedes buscar. Y cuando uno va, efectivamente encuentra la información. Y efectivamente es lo que se quiere, o sea, el transhumanismo es el poshumano. Lo que se busca es crear un nuevo, y ese poshumano, dice Miklos Lucas, se fundamenta en tres cosas: en superinteligencia, super longevidad y super bienestar. Entonces hay que preparar un mundo para eso. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que ser humano ya pasó de moda, ¿no? Y que más bien hay que ser poshumano, es decir, una mezcla de máquina con huesos, exoesqueletos, ¿no? Para eso hay que convencerlo, ¿no? Año tras año de que su cuerpo es cualquier cosa, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. De modo que todo lo que tiene que ver con biología es solamente una transición, ¿no? Hacia eso, ¿no? Y hay mucha gente involucrada en esto, el transhumanismo es terrible, ¿no? O sea, se supone que la ciencia debe estar al servicio del hombre y no al revés. Y él explica, por ejemplo, el caso de lo que está sucediendo actualmente en Japón. Por ejemplo, en Japón ya se ha experimentado con los telómanos de los ratones. Los telómanos son como la suela, dice él, ¿no? Del ADN, que es lo que mide, que es lo que establece la longevidad en los seres, ¿no? En los seres vivos. Y que cuando se va gastando los telómanos del ADN, uno va envejeciendo. Entonces, se ha logrado triplicar la vida de los ratones porque se han alterado sus telómeros. El siguiente paso ahora, no sé si lo habrán hecho, dice él, es con humanos, pues. Es hora de experimentar con seres humanos. Ahora la pregunta es, ¿estará bien experimentar con los telómanos de los seres humanos? O sea, ¿estará bien eh, triplicar la vida de los seres humanos? ¿Tendrá consecuencias alterar el orden natural del ser humano? Eso hay que empezar a estudiar, hay que empezar a medir. Yo me acuerdo que mi profesor siempre respondía, siempre me enseñaba en la universidad, siempre me decía mi profe, mira, Dios perdona siempre, pero quien no te perdona es la naturaleza, ¿no? Esa no perdona. Alberto dice, es recomendable que un laico estudie teología, humanismo. Claro, estudien todo lo que puedan estudiar, pero estudien en lugares realmente que no estén infectados ni de liberalismo ni de progresismo, por favor, ¿no? Cuídense, ¿no? Cuídense de esas ideologías, ¿no? Como decía Ratzinger, insanas. Susana dice, se podría considerar como eugenesia, porque no se habla mucho sobre ese tema. Es que cuando Alemania cae en la Segunda Guerra Mundial, ya se habían intentado, ¿no? Tratar de orientar, ¿no? La reproducción humana con fines eugenésicos, y ahí estuvo metido, por ejemplo, el papá de Bill Gates, etcétera, ¿no? Todo esto lo cuenta, por ejemplo, la doctora Brandolino, pero antes de ella incluso el padre Sanaguja, ¿no? Que tiene libros que te puedes descargar por internet, que en paz descanse el padre Sanaguja. Y todo está perfectamente documentado, ¿no? Pero cuando Alemania cae en la Segunda Guerra Mundial y se descubre que se había practicado, ¿no? Un poco de eugenesia porque se quería limpiar, ¿no? Diciendo, del mundo, se quería limpiar al mundo de la raza judía, ya hablar de eugenesia era como una mala palabra, ¿no? Y tuvieron que cambiar la palabra. La palabra aborto primero fue como algo eugenésico, luego ha sido vendido como algo económico, hasta que Rockefeller luego dijo que no hay que presentarlo como algo económico, sino como salud sexual reproductiva. Y ahora nos damos cuenta que todo esto ya se fue maquinando desde el año 70, como menos. Entonces, no se habla mucho de eugenesia, pero es verdad, o sea, ¿dónde? Por ejemplo, cuando las parejas que no pueden tener hijos van y recurren a los métodos de reproducción asistida, allí se da siempre selección embrionaria. No se dice, pero por ejemplo el católico no puede recurrir a la fecundación in vitro. ¿Se dan cuenta? Porque los embriones que se generan allí, digamos, muchos de ellos, ojalá, 9 de cada 10 fallecen, pues. ¿Se dan cuenta?
Y además porque hay esto que se llama selección embrionaria, ¿no? A veces tú vas, eso es carísimo, dicen, pagas, y de pronto sale fallado, ¿no? Oye, yo te pagué por un producto de calidad y el bebé que he concebido tiene síndrome de Down. Lo devuelven, ¿no? Lo tienen que matar, pues. Lo reducen, ¿no? Se llama reducción embrionaria. O selección embrionaria también. Oye, yo pagué por uno y ahora me has dado 2 hijos. ¿Yo cómo hago para tener 2 hijos? Es horrible cómo se experimenta con la vida humana. Hay que formarse mucho en esos temas. No se puede decir todo esto en segundos, pero ya habrá seguramente ocasión, ¿no? Y hay mucho, yo conozco a alguien que sabe mucho de bioética, acaba de venir a España, ha hecho su maestría en bioética, se llama David Lagos, ¿no? Si algún día ustedes... Y está dando justamente un curso de bioética gratis también, porque tenemos este empeño, ¿no? De querer comunicar estas cosas, cada uno de su especialidad, pero lo está dando de manera presencial en una parroquia en Comas. No sé si tenga la chance él de darlo virtualmente, quizás sí, en verano, no lo sé, pero si les interesa, cualquier cosa me escriben. Yo podría hablar con él a ver si hay chance, ¿ya? Si realmente quiere informarse, pero hay que estudiar, eso sí, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Bien, entonces, bueno, para mí como siempre es un placer estar con todos ustedes. No sé si algo más hay que decir, Susan, no sé si vas a dar algún informe. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias por la charla de hoy, por la clase de hoy. Invito a todos que los que no se han registrado, no han registrado su asistencia, que lo hagan ahora. Y también se ha creado un grupo de WhatsApp para que se pueda compartir los materiales y los enlaces a través de ese medio, ¿no? Para que sea más dinámico. Bueno, nada, solo comunicarles de que se viene una actividad, las obras misionales pontificias están organizando para el mes de diciembre, para el día domingo 18, una pollada misionera, así que los invitamos a que también puedan colaborar con ello. Cualquier información nos pueden escribir al inbox, ¿no? O igual acá el grupo